en la caja que estaba sobre la mesita de la sala, algo comenzó a moverse. Jugando juntos por Martín Corona. Hice como que no escuchaba nada, mientras seguía viendo mi caricatura favorita. Era el momento en el que Jake iba a rescatar a la princesa y en eso llegaba el Rey Helado. No era mi episodio favorito, pero ya casi me lo sabía de memoria. Así que comenzó a distraerme ese ruidito de la caja. Era una caja café sin chiste, como todas las cajas. No estaba bien cerrada, es decir, se notaba que ya había sido usada para otra cosa. Como no tenía agujeritos, supuse que no era ni un perro ni un gato. Como se movía sola, pensé que era un robot, una máquina genial para hacer juegos súper divertidos. Pero no, luego me desilusioné, porque mi mamá odia esas cosas. Si lleva como 1000 años con el mismo celular. Pensé en algo que no necesitara pilas ni estuviera vivo. En eso, escuché que el episodio ya había terminado y comenzaba uno nuevo de la misma caricatura. Ese en donde nuestro héroe rescataba junto con su mascota a todas las princesas que el rey malvado había capturado. Pero también ya me lo sabía de memoria. Entonces preferí seguir pensando en las cosas que estarían dentro de la caja. De pronto pensé en cosas absurdas, tontas, bobas y sin sentido. Pero entre más extrañas eran esas cosas, más divertidas me parecían. Una mezcla entre pelos, uñas, narices y todo lo hacía mucho mejor. Mamá pasó sin hacer caso de la caja. Entonces eso significaba que no era de ella. Mi papá no estaba en la casa desde la mañana. Y mi hermana mayor seguía en su cuarto como siempre. Entonces me dispuse a investigar, a indagar qué tenía adentro. Pero conforme me fui acercando, sentí algo muy raro. Primero una cosquillita en la panza, luego se me bajaba y sentía como que tenía ganas de ir al baño. Como si de pronto algo horrible fuera a aparecer. Pensé que tenía un fantasma. Y me acordé que los fantasmas no existen. Luego pensé que a lo mejor saldría una mano peluda de la caja y me brincaría. Pero luego se me hizo que era una idea muy tonta. Sentía cosas muy extrañas, casi como miedo. Pero eso mismo era emocionante y divertido. Así que me decidí y de un brinco llegué a la caja. La abrí de un manotazo y allí estaba, sonriente y amarilla. Casi me había olvidado de mi imaginación. Estaba ella esperándome. Me miró tan tierna y contenta que de inmediato la saqué y nos pusimos a jugar. Nunca creí que pudiera hacerlo. En ese momento apagué la televisión y preferí estar con ella jugando toda la tarde. Ay, cuando me fui a dormir, preferí no despegarme de ella y mejor meterla en un vaso de agua y dejarla remojándose durante toda la noche. Ese día dormí súper cansado, pero también súper feliz, sabiendo que al día siguiente iba a poder jugar todo el día con ella. Y vamos a pasar muchísimas historias juntos. Así es que utilizar nuestra imaginación para todo, eso sí que es muy cool, pero cool. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Ahoy, amiguitos! Prum, prum.